También conozco a personas que creen y están totalmente convencidas que un modelo como el que lleva Maduro sigue rescatando y sigue dando prioridad a esta gente necesitada. Yo creo que lo de Venezuela, y yo hablaba el otro día con mi mami, ¿no? Estábamos conversando, decía, no, no podemos no analizar lo que pasa en Venezuela sin analizar la injerencia de los Estados Unidos, el bloqueo, todo lo que Venezuela ha tenido que vivir y atravesar en una geopolítica con un rol como es el de los Estados Unidos. No podemos negar ese análisis y sentenciar lo que está pasando sin mirar para atrás históricamente y sin comprender y entender y tener datos certeros de cuál ha sido esa injerencia y de cómo eso ha terminado afectando decisiones legítimas y soberanas de un pueblo. Ujú. Ahora, yo sí creo que un hombre, una persona, tanto tiempo en el poder, necesariamente en nuestros países, porque dicen, ah, claro, Angela Merkel en Alemania estuvo tantos años, Países Bajos tuvo un primer ministro como más de 10 años, Mm. pero lo que pasa es que en Alemania o en Países Bajos, el poder no se centra en una sola persona, no son sistemas presidencialistas, son sistemas parlamentarios, donde el parlamento toma las decisiones, inclusive se distribuye en el gabinete a través de los partidos políticos que hacen alianzas. Y ahí Ah, se elige un primer ministro, no es presidente, el poder no cae en una sola ok, persona, interesante. y Eso no cae en podría todo pasar aquí, ¿no? eh, herirían los egos y hablaríamos de liderazgos colectivos y no solamente de personas, individuos, Mm. que además queremos que llegue una persona a salvarnos y a rescatar la patria, una persona. Y eso es lo que pasa en un sistema como Venezuela, donde todo el poder necesariamente es presidencialista, donde Maduro tiene ese poder. Entonces, tantos años centrado ese poder en una sola persona es peligroso. Claro. Y no peligroso, sino que termina afectando al país, a la sociedad y termina además concentrando ese poder que tiene necesariamente que ser cuestionado, que ser enfrentado y confrontado y que tiene que ser direccionado. Y aquí con esto termino, Nelson, esta idea de la polarización. Maduro no gobierna solamente para su fanaticada, su feligresía o para a las personas que lo apoyan y todavía creen en el sistema. Maduro gobierna para todo un país, Claro. incluido los que no, a los que lo rechazan. Lo mismo nos pasa en todos los países. El gobierno no tiene que ir centrado a una sola parte de la población, tiene que centrarse en todo el país, en toda la población, donde tienes todas diversidades, inclusive de realidades. Pero si tienes un discurso polarizante, termina sucediendo lo que está pasando en Venezuela, inclusive según los datos oficiales, pongo en comillas porque son datos que todavía están siendo Claro, cuestionados. todavía tienen que revisarse. Exacto, están casi que 50-50. Entonces tienes un país fracturado y dividido, pero además 50-50 de cuántas personas que votaron. Porque ahí también tenemos algo. El voto allá es facultativo, no es obligatorio como en el Ecuador. Entonces la Oh. representatividad también tiene que tener ahí un análisis que está detrás de esa cantidad de votos, que representa o no democráticamente el deseo de todo el pueblo de Venezuela. Pero la democracia gana la mayoría, pero ¿cuál es esa mayoría? ¿Cómo es esa mayoría? También yo estaba Mm. viendo que gente que hablaba del sistema de votación de Venezuela que tiene muchos controles, entonces, ¿cómo haces fraude? Y efectivamente, Eso te iba a traer a colación, Tamara, en esta segunda parte, que era el tema del fraude, porque se habla mucho. Y yo entiendo que lo que tú dices y que debe generar tal vez escozor para mucha gente el tema de la imagen de Maduro, que además, hablando de Latinoamérica, cuando habían estas evaluaciones, nunca terminaba siendo buena. De hecho, el único que terminó siendo peor que Maduro en su momento fue Lazo. O sea, sí, sí, en una obvio, ¿no? evaluación, sí, en una evaluación resultó que Maduro era mejor presidente que Lazo. Entonces sí, en América Latina Maduro tiene esta imagen. Pero vamos entonces ahora a la realidad. Lo que yo decía el otro día. A ver, ¿Noboa es un gran presidente? No, no creo. ¿Noboa se merece una reelección? Para mí no. Sinceramente yo no creo que Noboa debería ganar una presidencia de 4 años. ¿Noboa puede ganar? Sí, posiblemente sí, puede ganar. Si se lanza, hay segunda vuelta y en segunda vuelta se unen y de los 250.000 votos o 300.000 que le dieron, bajan porque es turro, pero quedan 50.000 y esos 50.000 le dan la victoria. ¿Es justo para el Ecuador? Para mí no, pero para esa población sí. Entonces, comparando esto, Tamara,
¿Cómo hablamos de fraude? Porque eso es otro punto. Está bien, entiendo el repudio, lo odian, cae mal Maduro. No vivo su realidad, pero me imagino y me voy a poner en el lado de los que le cae mal Maduro. Listo, perfecto. ¿Cómo haces para demostrar que efectivamente hay fraude? Claro, y cómo también presentas que no hay fraude desde el gobierno de Maduro, es transparentando. Mira, Tiene yo que abrirse veía las que urnas y todo eso. es abrir las urnas, pero además tienen como tres controles. Tú tienes que inscribirte en el registro, vas, te controlan con tu huella, o sea, hay tres momentos específicos donde tu voto, tu identidad tiene que ir cercana a tu voto. Entonces, Ok. tú vas a la maquinita y te permite votar, vas, votas en la máquina y la máquina registra tu voto, pero además te da la papeleta y esa papeleta va a una urna. Ajá. Entonces, tienes máquina y tienes urna, más los procesos de identificación. Claro. Lo único que tienes que hacer es presentar y abrir esto, sobre todo está siendo cuestionado, pero al mismo tiempo es cómo tú presentas y abres las urnas en un cuestionamiento cuando los resultados te dicen que ganas, pero además, ¿quién maneja ese Consejo Nacional Electoral? Todo está subordinado al poder de un hombre o de un gobierno. Entonces, si tú tienes la necesidad de transparentar, teniendo un poco también de soberanía, ¿cuál es el problema? Decir, a ver, ¿quieren probar que yo fui electo? Pues aquí están las pruebas Pero de todo el sistema. supuestamente sí se va a abrir, Tamara, supuestamente, perdón que te interrumpa. Ah, Ah, supuestamente por ley, en lo que entiendo de la forma de elección allá, por ley, eso no es que tiene que a preguntarse, se abre el 55%. Porque como ya. está la duda, no siempre va a haber, ay, pero ¿y si te hackean? Y ay, se te va a hackear, ¿verdad? Siempre está eso del voto virtual, eso no vale. Entonces lo que tú dices es verdad, toman, sale, imprime, urna. Y eso tiene Tiene que que encajar. coincidir, pero solo el 55. Ahora, lo que tocaría hacer, y esto pues obviamente la verdad que yo sé que la postura de Maduro es decir, pero mamá huevo, si yo estoy ganando la elección, ¿por qué tengo que yo estar El dando... humor. Claro, ¿por qué tengo que yo estar haciéndole caso si yo estoy ganando la elección? Ahí están las 55% de la urna. Aparte del 55% abrir. Ahora, si se abre el 55% por ley y coincide y en el resultado preliminar gana Maduro, chutica, ¿ya qué quiere? ¿Qué se puede hacer, pues, Tamara? Exacto, exacto. Y el pueblo que fue a votar se pronunció. Claro. Si la gente quería votar masivamente, es lo que pasó también en Francia, vas y votas masivamente y tu voto determina. Entonces, ahí también tienes que ver se dice clásicamente la dictadura de la democracia, ¿no? Que es justamente eso. Si gana la mayoría Maduro, pues esa va a seguir siendo la decisión que Pero la ¿y qué se mayoría puede del pueblo hacer? venezolano que acordó a votar lo eligió y así será. Ahora, en Venezuela tienen que cuestionarse esto también. Esto, no solamente en Venezuela, sino en general en América Latina, nos tenemos que cuestionar esto de los líderes y poner toda la responsabilidad en una sola persona y creer que esa única persona es la que nos puede salvar. Los liderazgos son necesarios, pero los liderazgos lo que hacen es inspirar colectividades, no acumular ese poder para tu ego y para poder controlarlo todo, porque eso sí se asemeja a una dictadura.